Buen día. Bienvenido a nuestra siguiente mesa. Les recordamos a cada uno de los ponentes que cuentan con 20 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas que los asistentes realizan a través del chat. A continuación, damos paso al señor Osman Choque Aliaga, magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, quien nos presentará su ponencia, El sentido de lo humano tras la muerte de Dios. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se dieron cita en esta presentación. Lo que voy a hacer es, no voy a compartir pantalla, voy a leer lo que escribí. Entonces, lo que haré a continuación será una presentación de la interpretación de Nietzsche acerca del sentido del humano tras la muerte de Dios. El título de mi presentación, a primera vista, está compuesto de dos momentos. El primer lugar, en qué consiste el sentido, aunque esta palabra, dentro del pensamiento de Nietzsche, puede matizarse como Wahnsinn, Sinn o incluso ohne Sinn, del humano. Y en segundo lugar, en qué manera este se da tras la muerte de Dios. Entonces, dividiré mi presentación en dos momentos. Explicar las características de la muerte de Dios, que es lo que me ocuparé con más extensión, y luego, de manera breve, el humanismo de Nietzsche. La primera parte. En primer lugar, el número 125 de la Gaia Ciencia, en la cual está escrita esta frase de la muerte de Dios, no se trata de un aforismo, un estilo tan frecuente en Nietzsche, sino que por la extensión para la ciencia literaria es un parágrafo. En segundo lugar, este parágrafo ha llamado la atención de un sinnúmero de comentaristas e intérpretes a tal punto que ese interés no tiene competencia con ninguno de sus textos. La historia de las interpretaciones muestra que tanto el campo religioso como el ateo se han sentido interpelados por el contenido de dicho escrito. Lo anterior resulta comprensible y más aún a partir del prisma religioso. Pero, ¿qué quiso decir Nietzsche al anunciar la muerte de Dios? ¿Qué significa que Dios ha muerto? Para explicar este texto nos serviremos de dos momentos a la manera de hilos conductores interpretativos. La presencia del loco, el primero, y su mensaje, y finalmente la respuesta de la gente del mercado. Dice Nietzsche, ¿no habéis oído hablar de ese hombre loco? De esa manera inicia el parágrafo 125. Pero ¿a quiénes se dirige el texto? ¿Quiénes son los que no habéis oído? La Gaia Ciencia no ofrece información al respecto. Esta aproximación es una vía interpretativa, pues no poseemos referencias sobre los destinatarios o los posibles oyentes. Podemos sospechar con bastante astucia que el escrito, hipotéticamente, va dirigido al mundo religioso, o con razón deducir que los receptores pertenecen al gremio filosófico. El parágrafo 125 está orientado a uno de los casos anteriores. Por el momento, este acercamiento nos lleva a la conclusión de que esa pregunta tiene un enfoque estrictamente experimental, pero de esto hablaremos más adelante. El relato continúa con el primer discurso en la voz del loco, busco a Dios, busco a Dios. Esta búsqueda refleja que el loco es creyente, es el portavoz, Fürsprecher, del mensaje. La gente del mercado escucha el mensaje, pero se burla del mismo. ¿Es que se te ha perdido? Lo que sucede es que la gente escuchó por primera vez que Dios ha muerto, y sus ironías no vienen de esto, sino que ellos no tienen conciencia del futuro que le espera, entre comillas, a la humanidad tras dicho evento. Dice Sommer, pero los hombres a los que el loco encuentra en el mercado no son creyentes, por primera vez oyen que Dios ha muerto. Fin de la cita. Más adelante vuelve el loco a tomar la palabra. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. La frase nosotros lo hemos matado expresa que los lectores son herederos del, entre comillas, acontecimiento, y solo en ese sentido este parágrafo nos invitará a meditar ese lugar incierto. Por otro lado, este relato ejemplifica un tipo de filosofía, y lo voy a llamar entre comillas experimental, ya que el parágrafo 125 desprende una pregunta difícil de dar respuesta. ¿Quién es el loco? ¿Es acaso Nietzsche, un filósofo tal vez, un desconocido, o incluso la sociedad representada en esta apariencia? En la medida en que esa cuestión queda abierta, invitar a leer estas líneas como un artificio literario puede servir como hipótesis. Por lo anterior, el loco
en el texto esgrime la figura del autor del texto, que es Nietzsche, para crear un espacio simpático de creaciones e interpretaciones y sobre todo de ejercicios mentales. Nietzsche busca provocar a sus lectores y retarlos inteligentemente. Otro momento del relato es el mensaje. El loco llega ante la gente del mercado. A partir de la enseñanza popular podemos deducir el contexto. La palabrería y los chirridos son frecuentes y el bullicio es casi absoluto en el mercado, evitando la comunicación directa y clara. La conversación, sin embargo, entre el loco y la gente del mercado tiene dificultades. Según el texto, el loco desea comunicar su mensaje al margen del difícil ambiente y expresa sus palabras ante la gente. Y por otro, al final del mismo, menciona que el loco ha llegado tarde. Dice el texto, este acontecimiento inaudito aún está en camino. Preguntémonos, ¿qué es lo que está en camino? ¿Acaso la interpretación? ¿O se trata también, hipotéticamente, nuevamente de un ejercicio experimental? Como último momento del relato, nos encontramos con la respuesta de la gente del mercado. El texto menciona que un grupo de personas estaban reunidas y responden con una carcajada al mensaje del loco. Es que se te ha perdido, dijo uno. Se ha extraviado como un niño, dijo otro. El loco contrarresta esas carcajadas y lanza fuertemente su mensaje. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? Ahora bien, ¿qué expresa lo anterior? La gente del mercado toma en sentido literal las palabras del loco y por ello ironiza su contenido y lo lleva hasta el absurdo. El loco pretende crear un ambiente ficticio y diagnosticar, entre comillas, el futuro que sigue a la muerte de Dios. Dice la cita, ¿con qué agua podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? Él deja de buscar a Dios y diagnostica una situación experimental. El parágrafo más adelante remite a una larga lista de preguntas que tienen la tarea de provocar, entre comillas, y eso me gustaría subrayar, de provocar posibles situaciones. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podremos limpiarnos? La escena termina con las palabras del loco advirtiendo que éste llegó prematuramente, llegó muy temprano. Entonces, el loco no pertenece a un tiempo real y concreto. Es un individuo atemporal, o en el caso, fuera de la historia. De ahí que las preguntas de la cita anterior reflejan que su presencia y su mensaje en medio de ellos es prematura. Dice Sommer, lo que les falta es la conciencia del alcance de ese hecho. Fin de la cita. Las figuras literarias son frecuentes en la obra de Nietzsche. Como vimos más arriba, la figura del loco es medular, pero existe además otro texto que puede ayudar a ejemplificar esta cuestión. Lo que pretendía hasta ahora explicitar es que la muerte de Dios en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia no obedece a un hecho histórico, más aún ni siquiera a una profecía nietzscheana, porque el texto comienza no con las palabras de Nietzsche, sino con la voz de un personaje, el loco, el quien pues se acercó al mercado y empezó a proferir sus palabras. Estas herramientas nos dan pasos para pensar que existe de por medio un tipo de ejercicio ficcional o ejercicio experimental en la cual el autor, que es Nietzsche, busca retar a sus lectores a un tipo de hipótesis experimental para pronosticar estos resultados. Pero, sin embargo, esto no se trata de un ejercicio antojadizo. Existen otras figuras dentro de la obra de Nietzsche que nos pueden acercar a esta cuestión, como por ejemplo el tema de la obra El caminante y su sombra. Este libro fue escrito en el año de 1878 como proyecto de Humano demasiado humano. En El caminante se encuentra el parágrafo titulado Los presos. Cito, una mañana salieron los presos al patio a trabajar. El carcelero se hallaba ausente. Unos, como tenían por costumbre, se dedicaron inmediatamente a trabajar, pero otros se quedaron sin hacer nada y miraban a su alrededor con aire provocador. Entonces salió uno de las filas y dijo a voces, haced lo que quieras, trabajad o no trabajad, da igual. El carcelero ha descubierto vuestros secretos y va a castigarlos muy duramente. Ya sabéis que es implacable y rencoroso, pero escuchad lo que os voy a decir. Hasta ahora no me conocéis. Yo no soy lo que pensáis. Yo soy el hijo del carcelero y puedo lograr de él cualquier cosa. Fin de la cita. Ahora bien, ¿quiénes son los presos y de la misma forma el carcelero? ¿Quién es el preso que rompe las filas? A primera vista, el texto no explicita datos relevantes de la procedencia del preso. Lo anterior es una interesante pista interpretativa.
Este ejercicio experimental que estamos acá de manera muy rápida explicando, toma la iniciativa y lanza la invitación a no considerar puntualmente los personajes de la obra de Nietzsche como hechos, como personajes reales, históricos o en todo caso de gran influencia ulterior. Se trata sobre todo de ironías literarias. Más adelante el preso afirma, haced lo que queráis. ¿Es acaso una frase que va en la tónica del loco del parágrafo 125? ¿Quién podría afirmar que todo está permitido? La sentencia, haced lo que queráis, no pretende fundamentalmente erigir un tipo de susceptibilidad en la vida moral de los sujetos, sino invitar a los mismos a imaginar los hechos o situaciones. La tarea del preso, que continúa la línea del loco, es provocar la mente del lector y que éste pronostique las consecuencias. Una clásica interpretación de Nietzsche formuló dos sentidos hermenéuticos de su pensamiento. Por un lado, la relevancia de temas estrictamente puntuales en la filosofía del hombre del mostacho, y que estos deben considerarse como expresión ad literam de su propio pensar. Por otro lado, las predicciones de Nietzsche se configuran como hechos reales cuya profecía acaecerá de forma definitiva en el futuro. Pues bien, lo que quisimos ahora explicar es que estas no son como así parecen. Hasta aquí la primera parte, voy a terminar ahora con la segunda parte. ¿Es posible hablar de un humanismo de Nietzsche? Al parecer, Nietzsche tiene muy poca relación con el humanismo, en especial cuando tiene que ver con el uso del artículo en filosofía el humanismo. En ocasiones se burla de estos cuando, como por ejemplo la cita del más allá del bien y del mal, o Voltaire, o humanitarismo o imbecilidad. Fin de la cita. Esa mofa de Nietzsche se encuentra en un contexto mayor, pues se trata del humanismo tradicional en el que pone la mirada. Al comienzo de la introducción al quinto de sus libros no escritos para Cosima Wagner, El duelo en Homero, se encuentran ya los motivos centrales de sus reservas contra el humanismo tradicional. Dice Nietzsche, cuando se habla de humanidad se piensa en lo que separa y distingue al hombre de la naturaleza, pero tal separación no existe en realidad. Las propiedades naturales y las denominadas propiamente humanas son inseparables. El hombre, en sus más nobles y elevadas funciones, es enteramente naturaleza y porta en sí mismo su inquietante doble carácter. Sus terribles capacidades, consideradas como inhumanas, son incluso quizás el terreno más fructífero en el que puedan crecer todos aquellos impulsos, hechos y obras de toda humanidad. Fin de la cita. Efectivamente, este texto es del año de 1872. Un ambiente en el que Nietzsche, joven, sentía un apego importante con Wagner y Schopenhauer. Pero en la cita anterior se encuentra una raíz sobre su opinión sobre el humanismo. Nietzsche critica la posición idealista donde el hombre se distingue de la naturaleza y de las cualidades humanas, en la que éstas se dan como un carácter extranatural del hombre. Nietzsche, como leímos en la cita anterior, afirma que las capacidades naturales y las culturales están tejidas, o mejor, entretejidas a la manera de una continuidad. Nietzsche no define al hombre como un animal racional, es decir, no ve que la razón sea la cualidad más distinguida del hombre. En lugar de exponer la razón como aquella que nos distingue de los animales o la razón en contraposición a la naturaleza, Nietzsche pretende, cita, retraducir el hombre a la naturaleza. Otro texto importante en esta tónica es uno de los discursos de Así habló Zaratustra, un texto bastante enigmático pero rico en contenido. Dice la cita así: habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas entre vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y aún ahora, es el hombre más mono que cualquier mono, y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero, ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Fin de la cita. En las primeras líneas de esta cita, Zaratustra lleva a cabo una narrativa con fuertes ecos biológico-evolutivos. Los hombres interpelados en el colectivo son puestos en una conexión diacrónica y sincrónica con el gusano y en una relación con el darwinismo por el mono. Efectivamente, el hombre ha pasado por el largo camino del gusano al mono para llegar al estado actual. Pero, de otra parte,
también es un ridículamente irracional. Nietzsche efectúa un desglose ambiguo y discrecional cuando menciona el ser escindido, híbrido y el fantasma, en especial por este último, pues sabemos que no existe. Más allá de una correcta interpretación de este discurso, lo que podemos es acercarnos y delimitar algunas líneas interpretativas. La última pregunta, por si acaso retórica, que deseo resaltar, no obedece a un mandato imperativo, la que dice, mirad, yo os enseño al superhombre, sino a una manera provocativa y persuasiva. Si la cita anterior pretende explicitar los rasgos del superhombre o incluso la doctrina del superhombre, según mi opinión, es una cuestión no terminada, aunque sea por el momento. En cambio, considero que este texto puede servir para ahondar la conexión con la narrativa evolutiva y que el superhombre es, entre comillas, el sentido de la Tierra, obedece más bien a un ejercicio retórico e incluso persuasivo, como lo deja ver la cita a continuación. Vuestra voluntad dirá, dice Nietzsche, el superhombre sea el sentido de la Tierra. La cita anterior no expresa una doctrina, sino una invitación. ¿No será conveniente considerar al superhombre en sentido global? Es decir, no como una existencia individual, sino a la totalidad del mundo. El superhombre no se refiere a una idea moral, sino a una posibilidad, una atractiva posibilidad. Una invitación a la superación, a fin de cuentas, de la especie humana. Y esto puede verse acaso con la filosofía, entre comillas, experimental, que hemos venido pues a grandes rasgos desglosando en la primera parte. Conclusión. La muerte de Dios es una atractiva provocación en la medida en que lleva al lector a un ejercicio en donde él deba elaborar un ejercicio mental de los posibles sucesos tras ese hecho. Principalmente porque esgrime las propias opiniones de Nietzsche. El discurso de Zaratustra acerca del superhombre no es una doctrina o un mandamiento, sino un intento de persuasión y una invitación a alcanzar el desarrollo superior de la humanidad. Pienso que lo más acertado es señalar que Nietzsche esboza una propuesta para la autocomprensión filosófica del hombre que vincula motivos naturalistas con una praxis del trascender. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Osman Choque, por su ponencia y por ajustarse también al tiempo. Damos paso a continuación a la ponencia del señor Sergio González Araneda, licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, quien nos presentará la ponencia Ser virtualmente en el mundo. Notas para una constitución imaginaria del humano. Adelante, profesor. Gracias. Gracias también al profesor Osman. Realmente muy interesante la presentación. Aclara bastante de un autor un filósofo muy complejo como Nietzsche. Yo, al igual que él, voy a leer la presentación. Espero respetar el tiempo. Voy a hacer lo posible. Bien. Ahí sí. Mi presentación, entonces, el título, como ya lo mencionó, ¿cierto? Es Ser virtualmente en el mundo, notas para una constitución imaginaria del humano. Se divide en 3 partes, más o menos, que vamos a ir ahí nombrando cuando sea el momento. Bien, introducción, digo. La presentación. El motivo del presente evento versa sobre el sentido del humano en la sociedad actual. En este contexto, nos hemos propuesto intentar una aproximación a la relación entre cuerpo, mundo y su correlato ético a partir de una matriz de análisis fenomenológica. Es necesario señalar que la presente exposición no busca dar respuesta a uno de los temas más disputados en suelo fenomenológico, como lo es la constitución corporal y su suelo ético. Mucho menos asume como finalidad exponer un recorrido apologético sobre tales temas.
Nuestros objetivos son más modestos. Intentaremos reflexionar el fenómeno de lo humano, friccionado y tensionado en una situación como la actual pandemia. Lo humano en tanto cuerpo sintiente, cuerpo entre cuerpos y cuerpos que empatizan, pero virtualmente dados, permite una reflexión más profunda acerca de su forma de ser en el mundo y el modo en que se identifican y se reconocen. En primer lugar, abordaremos el modo en que el cuerpo se constituye como bipolaridad de velador-develado, life corporate, poniendo de relieve sus consecuencias tanto ontológicas como éticas tensionadas en el contexto actual, por ejemplo, de pandemia, o incluso podríamos decir como con el avance de la tecnología. En segundo lugar, profundizaremos en las consecuencias proyectadas en una situación como la actual pandemia, donde la aprehensión corporal es posible como captación de una imagen virtual. Con ello notaremos la necesidad y pertinencia de interpretar la constitución del cuerpo humano en clave imaginaria, ora representación, ora virtualidad, ora imagen. Todo ello sobre el suelo de la empatía en tanto nota constitutiva del reconocimiento de los cuerpos humanos. Entonces entramos en la primera parte, se llama Cuerpo, Mundo, Pandemia. Sin duda alguna, la tematización sobre la constitución del cuerpo encuentra un estudio profundo y sistemático recién a comienzos del siglo XX, específicamente con la fenomenología de Husserl y la distinción entre cuerpo vivo y cuerpo material. La fenomenología resultó ser un redescubrimiento del mundo en su sentido más profundo, es decir, un volver a nacer en y por la existencia encarnada. En este sentido, los primeros estudios sobre el cuerpo que realizó Husserl están relacionados con la constitución ontológica del sujeto, en tanto cuerpo que anima y vivencia la realidad. Efectivamente, cito, el yo tiene una cosa material como su cuerpo porque éste está animado, esto es, porque el sujeto tiene vivencias anímicas que son uno con el cuerpo. Fin de cita. De ahí en más, el problema del cuerpo no se resolverá según los esquemas clásicos, es decir, a la manera cartesiana, donde el cuerpo es su posición prioritariamente de tipo epistemológica, ni tampoco siguiendo la clásica vía platónica, donde el cuerpo sería una especie de degradación ontológica. Esta vez, la tematización sobre el problema del cuerpo humano se inscribe como una situación en el mundo, como una modalidad tempoespacial e imaginal que se despliega como constituyente y constituido trascendentalmente. El giro fenomenológico sobre el problema del cuerpo reclama absoluta vigencia en nuestros días, especialmente a partir de la operatividad de la pandemia del COVID-19. Habitamos un escenario que nos interroga y pone en cuestión el estatuto del cuerpo humano, a la vez que devela una serie de expresiones sobre lo contingente, sobre aquello dado como límite experiencial. Ahora bien, la fenomenología del cuerpo, en especial su deriva francesa, ha comprendido la cuestión por medio de lo que podríamos denominar una relación de velador-develado, pues la constitución corporal es justamente el medio por el cual es posible significar situadamente el mundo como acontecimiento originario. A la vez, designa una vivencia aún más fundamental, mi existencia y la de otros. Sartre, por ejemplo, sostendrá que, cito, mi cuerpo es a la vez coextensivo al mundo, está expandido íntegramente a través de las cosas y al mismo tiempo concentrado en este punto único que todas ellas indican y que soy sin poder conocerlo. Fin de cita. Por tanto, el cuerpo es acceso senso-perceptivo mediante el cual significamos la realidad, a la vez que significamos encarnadamente la dimensión intersubjetiva. Merleau-Ponty, en una teorización más acabada y profunda, señala que, cito nuevamente, en el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a mis proyectos, a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, fundirme en un placer o en un dolor, encerrarme en esta vida anónima que subtiende mi vida personal. Pero precisamente porque puedo cerrarme al mundo, pero precisamente porque puede cerrarse al mundo, mi cuerpo es asimismo lo que abre al mundo y me pone dentro de él en situación. Fin de cita. Esta reflexión es fundamental para reflexionar, valga la redundancia, sobre el sentido del humano. Como hemos advertido, la constitución del cuerpo se encuentra mediada tanto por condiciones espaciales, temporales y significativas. En efecto,
El cuerpo es el modo en que habitamos y nos encontramos en la existencia, en la actualidad de la existencia. No obstante, el cuerpo no solo es medio, sino también posibilidad, esto es, agente de transformación del medio espacio-temporal. Recientemente, en Fenomenología del Fin, Berardi nos ha llevado a un nuevo escenario sobre la comprensión del cuerpo, su medio de sensibilidad y su potencia de sensitividad a la luz del espacio y el modelaje conductual que ha devenido en una digitalización y virtualidad de la vida. Allí leemos: nada está llegando a su fin en realidad, más bien se está disolviendo en el aire y sobreviviendo en una nueva forma diferente, bajo apariencias mutadas. Las palabras de Berardi son esclarecedoras para la nueva significación de nuestros cuerpos en un contexto digital como el causado por la pandemia. Lo que comprendimos como medio se ha vuelto definitivamente transformación, pero no porque ha cambiado su operación sobre el mundo, significar y ser significado, sino más bien porque ha mutado su modalidad en la que se encuentran nuestros cuerpos. Lo que viene a mostrarnos este nuevo escenario no es una ruptura y finalización de nuestra creencia de vida, sino más bien evidenciar la necesidad de repensar el cuerpo humano desde una nueva perspectiva, ya no como exclusivo medio mundanal, sino como instancia de superación, de transformación imaginativa de la carne y del reconocimiento del cuerpo del otro. De tal modo, nuestra situación obliga a pensar al cuerpo humano como productor de su propia liberación. El cuerpo no es nada menos, pero tampoco nada más que condición de posibilidad. Desde este lugar, la presencia imaginaria del cuerpo y su virtualidad se tematizan como potencia creativa que sobrepasa condiciones previas para devenir en un nuevo modo de inscribirse en un medio determinado y un nuevo sentido para relacionarse con otros cuerpos. Esto implica una ruptura definitiva respecto de la inclinación a teorizar el cuerpo desde perspectivas epistemológicas para abrir paso a la comprensión ontológica, estética e imaginaria de los cuerpos. Entonces la pandemia, el mundo y el cuerpo se han reescrito en tanto comprensión del medio, interacción corporal y situación habitable. Han devenido en una nueva forma de ser virtualmente en el mundo que a su vez reclama una virtualidad propia. Entramos entonces en la segunda etapa de la presentación, titulada Cuerpos que empatizan. La virtualización de los cuerpos obliga a interrogar acerca del reconocimiento del otro presente como imagen-cuerpo, pero no en el sentido de un análogo unimaginal, ni como distinción de un esquema-cuerpo, como lo plantea Gallagher, sino como constitución kárnica virtual, pero el otro como el otro siendo ahí imagen. Esto, pues, en tanto que imagen presentificada, el otro ya no se presentaría como una subjetividad trascendental corporal inmediata, efectivamente dada delante de mi cuerpo, sino como aprehensión de una imagen cuerpo virtual. En este contexto, es necesario comentar brevemente las reflexiones husserlianas acerca de la empatía y así poder despejar las complicaciones sobre el reconocimiento de la presencia virtual del cuerpo del otro. El estudio fenomenológico de la empatía presenta una serie de complicaciones que de hecho habrían impedido a Husserl alcanzar una respuesta definitiva y un estudio sistemático sobre la intersubjetividad trascendental. Aún así, sus consideraciones y descubrimientos acerca del fenómeno de la empatía resultan indudablemente cruciales para el desarrollo fenomenológico y para toda filosofía de talante trascendental. Entre sus investigaciones de 1905 a 1920, Husserl enuncia el fenómeno de la empatía como apercepción de un yo radicalmente ajeno que me es donado a partir de la percepción de su cuerpo físico, indicador, a su vez, de un cuerpo vivo al igual que el mío. De este modo, es necesario advertir que, por ser este cuerpo en el que estoy una cosa entre cosas, tendremos que aceptar que es cosa para otros cuerpos, y no solo cosa, porque en mi experiencia natural yo puedo reconocer efectivamente a otros cuerpos no solo como cosas, sino también como cuerpos vivos, cuyas sinestesias operan de la misma forma como operan en mí. A esta forma de aprehensión del otro, Husserl la llama empatía,
y por virtud, de ella, los yoes empatizados aparecen como perteneciendo a sus cuerpos vivos, como polos experienciales y perceptivos desde los cuales se abre el mundo. Este mundo es el mismo que existe para mí, que también lo percibo y experimentándolo lo presupongo. Efectivamente, ese otro yo devela un alma, una conciencia actual que apercibe y reflexiona, disposiciones, una posición corporal relativa al espacio-tiempo compartido, etc. Resulta fundamental señalarlo, pues en la virtualidad que media la actualidad de las relaciones interpersonales parece tentador reducir la vivencia trascendental de la empatía como mera visualización de un otro exterior presentado como imagen, aprenderlo como objeto sintiente que se me presenta visualmente como un objeto imagen. Sin embargo, esta tesis conlleva una profunda aporía de tipo genética, puesto que si la captación intencional de la empatía se constriñe a la vivencia de un cuerpo como mera imagen, se abre un nuevo horizonte de problemas, esta vez acerca del origen mismo de aquella constitución corporal que aprendemos, sintiente, intencional, como cuerpo vivo tanto como el mío. El cuerpo de un otro se presenta y se dona como radicalidad absoluta en tanto cuerpo viviente desplegado en un mundo circundante compartido con mi propia corporalidad. Por tanto, el sentir de este otro es captado como experiencia directa, inmediata, como representificación, a diferencia, por ejemplo, de la conciencia de imagen, que trae a presencia un análogo que sería su propio indicador significativo, donde se dirige. La empatía no es mediada por ningún puente, por ningún medio representacionalmente aprendido. De cierta forma es ella puente intermonádico. Es claro, cuando el otro siente cólera, por ejemplo, yo capto su cólera sin yo sentirme encolerizado. De esta forma, la percepción de la empatía capta directamente su objeto sin intermediarios. En Ideas 2, Husserl afirma, cito, si nos vemos unos a otros a los ojos, entonces sujeto y sujeto entran en un contacto inmediato. La inmediatez de la expresión no es inmediatez de una inferencia de experiencias. Vemos al otro y no meramente el cuerpo del otro. Él está para nosotros presente, él mismo, en propia persona, digamos. No solo corporal, sino espiritualmente. Fin de cita. Efectivamente, en toda percepción la conciencia va más allá de lo dado sensorialmente, informando e intencionando un excedente no intuitivo, que se expresa ausente, latente, a la espera de una presentificación intencional. En el caso de la empatía, justamente se trata de la persona psíquica y la conciencia trascendental ajena. Es lo que Edith Stein resume brillantemente señalando que, cito, en la base de toda controversia sobre la empatía subyace un presupuesto tácito, nos están dados sujetos ajenos y sus vivencias. Entonces, podemos ya entrar a esta tercera parte, que se titula como una pregunta, ¿imágenes que empatizan? Hemos señalado que la captación de la constitución del otro se da por un acto de empatía que, abro cita de Husserl, que es el reflejo de cada mónada en otra, y que la posibilidad de tal reflejo depende de la posibilidad de una constitución concordante de una naturaleza espacio-temporal, de un índice para correspondientes constituciones de vivencias que penetran en todos los yoes. Fin de cita. Por tanto, restaría comprender la posibilidad en que la captación empático-intencional ocurre cuando nos relacionamos con otros como imágenes visuales, pero ya no como mera percepción visual de un cuerpo que limita con el espacio que lo desborda y desbordándolo lo contiene. Esta vez, imagen-cuerpo mediado digitalmente, virtualmente, tecnológicamente. Para dar cuenta de esto, antes es necesario señalar que existe una cercana relación entre la captación empática y la imaginación. De hecho, el mundo que presentifico al imaginar es un mundo que no existe, o mejor, que se encuentra apresentado, mientras que lo captado empáticamente es mundo existente, fenomenológicamente real, está dado en tanto que percibido originariamente. A pesar de ello, y como hemos señalado, la constatación de la aprehensión empática es ejecutada imaginalmente como captación de un nivel constitutivo superior que se encuentra apresentado.
el yo psíquico del otro. En este sentido, cuando intentamos dilucidar la captación empática de una imagen cuerpo, en tanto cuerpo live, entendido de esa forma, salta a la luz una tesis central del esquema husserliano en relación al aspecto imagen de lo percibido. Todo está copertenecientemente dado para mí mismo en copresencia y se transfiere luego a la empatía. La mano palpante del otro, que yo veo, presenta para mí la visión solipsista de esta mano y luego todo lo que tiene que pertenecer en ella en copresencia representada. El cuerpo dado virtualmente, al igual que el cuerpo presentado efectivamente, diremos en carne y hueso, devela un halo de trascendencia que es presentado como copresencia del cuerpo visualmente aprendido. Dicho de otro modo, cuando capto al otro en la pantalla de mi computador, no lo hago a la manera que el computador se me muestra, sino como este cuerpo se enuncia en tanto cuerpo de un otro que es trascendentalmente un yo psíquico. Es de cuidado advertir que su cuerpo, gesticulante, volitivo, dialogante, presenta en tanto que imagen su trascendentalidad propia inmediata, Disculpe que lo mediante interrumpa. justamente Le la quedan 3 empatía. minutos. Sí, Disculpe que lo interrumpa. no se preocupe, sí, la vais viendo también el tiempo, gracias. El problema que se abre entonces es todavía mayor. Así como capto al otro en tanto live virtualmente dado, también se podría decir que de la misma manera captaría, por ejemplo, un software de simulación virtual. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre de la misma manera, pues incluso en un diseño y una programación delicadamente desarrollados, el sujeto dado en la simulación solo podría interpretarse como receptor de un esfuerzo de trascendencia ejecutado desde el yo aprehensor, como de hecho ocurre en la literatura o el teatro, pero no sería él mismo quien se dona como otro trascendentalmente propio. De ahí que el dolor manifestado por un personaje de videojuego, por ejemplo, no se da del mismo modo o está en otro plano que el dolor manifestado por un cuerpo otro con el que interactúa. De cierta forma, el otro presentado como imagen cuerpo es posible de captar empáticamente mediante una apercepción asimilante, pues la posibilidad de su captación precisamente se ejecuta en tanto corporalidad concordante de sentido. No obstante, y como en toda trama fenomenológica, esta constatación abre un nuevo problema, que lo señala muy bien Paul Ricoeur. Cito: entre la significación del cuerpo del otro para él y la significación que tiene para mí, pregunta, ¿cómo es el mismo cuerpo del otro quien lo vivencia como su aquí y para mí quien lo percibe como mi allí? Fin de cita de Ricoeur. Voy a tener que saltarme un espacio, tal vez lo podamos ceder el espacio para conversarlo en la pregunta, pero voy a leer ya la última parte de la reflexión final y finalizo. La reflexión fenomenológica sobre estos temas anuncia una necesidad de orden ético que subtiende todo ordenamiento y presencia corporal en el mundo, incluso virtualmente. Esta es la urgente necesidad de captar y percibir al otro como una extensión sensible de mi propia sensibilidad, pero no en clave determinista solipsista, sino en clave genética y constitutiva del sentido de lo real, del mundo compartido, es decir, la captación del otro virtualmente o en presencia efectiva material, como una necesaria constitución trascendental, libre e intencional, que me devela siendo cuerpo en este mundo compartido y éticamente constituido, copresentado, coaprendido y cohabitado. Eso sería mi presentación. Agradecemos a nuestro ponente y damos paso a nuestro ponente, don Sergio González, y damos paso al señor Manuel Ruiz Durán, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, quien nos presentará la ponencia Fundamentación, Otredad y Dignidad, apuntes para una reflexión fenomenológica sobre los derechos humanos. Adelante, profesor. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, quería empezar saludándolos a todos, a todas, a agradecer el espacio y este encuentro de reflexión para, bueno, pensar conjuntamente estos temas que nos convocan. Bueno, mi ponencia es un poco presentar algunas reflexiones
yo lo llamo más bien un ejercicio de pensar los derechos humanos desde el proyecto de fundamentación que en su momento inspiró al pensamiento fenomenológico. En sus trabajos fundacionales, la fenomenología se constituyó a partir de la relectura que Husserl hizo de Descartes como un proyecto de fundamentación en miras de la cristalización de una filosofía genuina que, precisamente por haber decantado un residuo de evidencia absoluta a través de la reducción trascendental y la duda metódica, podía entonces recomenzar su propio desarrollo a partir de un fundamento indubitable. Entonces, en este proyecto de Husserl de refundar o de sentar las bases de un pensamiento filosófico renovado, ocupa un lugar fundamental el método. En este caso es la reducción, tanto en las meditaciones metafísicas de Husserl e incluso tanto en las meditaciones metafísicas de Descartes como en las meditaciones cartesianas de Husserl, aparece una particular concepción de lo que significa el método. El método se convierte en la piedra angular del sistema de pensamiento que uno y otro autor se propone elaborar en la medida en que se le asume como garantía incontestable del descubrimiento de verdades primarias y absolutas que sostengan el edificio de pensamiento construido. Este método es claramente de orientación subjetivista, es decir, y además Husserl lo considera el prototipo de las meditaciones forzosas que todo incipiente filósofo debe seguir para construir un pensamiento originalmente filosófico. Entonces, interesantemente y en sintonía con Descartes, Husserl recurre a una filosofía de orientación subjetiva, o de repliegue subjetivo, mejor dicho, cuya elaboración va desde la interioridad del sujeto cognoscente hacia su exterioridad, valiéndose de una reducción fenomenológica a partir de la cual ha puesto entre paréntesis la existencia de los objetos materiales e ideales dados a la experiencia natural. En palabras del propio Husserl, en este método no resiste a la crítica la certeza de la experiencia sensible en que está dado el mundo en la vida natural. Por consiguiente, en este estadio inicial tiene que quedar en suspenso la existencia del mundo, como absolutamente indudable, como innegable. Aun cuando este mundo no existiese, el meditador se encuentra solamente consigo mismo en cuanto puro ego de sus cogitaciones. Ahora bien, este ir y venir de la reducción fenomenológica, esta trayectoria que va desde el poner en duda metodológicamente todo lo dado a la experiencia natural hasta este franqueo de una exterioridad objetiva, entonces el pensamiento fenomenológico parece cristalizar una concepción del sujeto a partir del papel que éste ocupa como fuente de certeza. Esto en la medida en que la duda sistemática de lo dado a la experiencia sensible ha llevado a la constatación de una cualidad esencial del sujeto, y es su capacidad de pensar y haberse descubierto como puro ego de sus cogitaciones, es decir, como un sujeto trascendental y por lo tanto constituyente del mundo. Esa dimensión de la trascendentalidad, dice Javier San Martín, un estudioso de la obra de Husserl, es el lugar reflexivo en que el sujeto se ha descubierto como lo único indubitablemente existente, constituye el punto de partida de la construcción del mundo. Interesante de este descubrimiento del sujeto trascendental, al que llega Husserl a través de la reducción, es que constituye el fundamento no solo epistemológico, sino también ontológico de su filosofía, y que además y sobre la cual además aplica una especie de principio hologramático, es decir, en la medida en que el sujeto pensante ha descubierto en sí mismo el yo trascendental, lo descubre en todo el resto de las personas, en toda la humanidad, cabría decir, precisamente por la experiencia subjetiva que ha tenido
de su yo trascendental. Entonces, acá la cuestión que, digamos, un poco el ejercicio que yo proponía o me proponía con esto es en qué medida o de qué forma puede considerarse este proyecto de fundamentación que orienta los trabajos fundacionales de la fenomenología al pensamiento de los derechos humanos o a resolver o a intentar resolver o no, siempre queda abierto, la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos. En principio, justificar por qué consideraría que puede ser extrapolable una cosa a la otra. Primero que el sujeto trascendental, como ya decía, tiene cualidades no solo epistemológicas, sino además ontológicas, ¿sí? Y por otra parte, los derechos humanos han sido parte del discurso filosófico y no ha sido poca la tinta que se ha escrito para intentar construir una fundamentación filosófica, no siempre desde la fenomenología de los derechos humanos, pero además está la idea de que los derechos humanos se supone que están pensados para preservar, proteger algo que se supone que nos pertenece a todos y a todos los seres humanos por el tan solo hecho de serlo, porque además se supone que todos tenemos esto que se supone que los derechos humanos protegen. Eso que se supone que todos los seres humanos tenemos, según el pensamiento de derechos humanos, es equivalente a la cualidad trascendental que se descubre a través de la reducción apodíctica, tal como la pensó Husserl. Un poco la pregunta, es decir, esa cualidad trascendental que a través de la reducción permite descubrir la cualidad trascendental de todos los seres humanos, puede considerarse un fundamento equivalente a aquello que los derechos humanos se supone que protegen todos los seres humanos porque todos lo tenemos. Por otra parte, creo que también es importante tener en cuenta la forma o la manera en que el pensamiento fenomenológico en general, no solo en sus trabajos fundacionales con Husserl, ha estado marcado, atravesado por las realidades políticas e históricas del momento. Es decir, el proyecto fundacional de Husserl se inscribe en el ascenso del nazifascismo en Europa y lo que después fue el Holocausto, y su proyecto de fundamentación de la ciencia, de un principio filosófico de la ciencia, está muy vinculado a cómo la realidad venía demostrando que la ciencia occidental y el pensamiento occidental filosófico en general no habían cumplido su promesa de liberación tal como se había pensado y construido desde la modernidad. Y los desarrollos de la fenomenología de Husserl en adelante están claramente atravesados por esta cuestión, por el tema es decir, por un contexto en el que a la vez sirvió tanto de nicho, digamos, histórico, de emergencia del pensamiento fenomenológico, como de los derechos humanos también, porque el pensamiento de los derechos humanos, las doctrinas de derechos humanos, tanto asentadas institucional jurídicamente como las más, digamos, en sus vertientes más éticas, político-ideológicas, tienen también su nicho histórico en este momento de la historia. En ese sentido, argumentaríamos que sí, que en principio creo que la fenomenología y desde su proyecto fundacional de fundamentación aporta una renovación a la promesa liberadora que en su momento se autoadjudicó el pensamiento occidental y la filosofía en particular, sobre todo a través del descubrimiento de un sujeto trascendental, es decir, de un sujeto constituyente del mundo, que si bien se reconoce como
como parte de un contexto histórico, incluso de unas estructuras históricas. Sin embargo, no pierde su cualidad de constituyente sobre el mundo sobre el mundo sobre el mundo social, sobre el mundo existente. Por otra parte, creo también que la vocación antidogmática y antitotalitaria del pensamiento fenomenológico también es un aporte significativo en el pensar o en la cuestión de intentar resolver una fundamentación para los derechos humanos. Con todo, uno puede reconocer algunas tensiones con respecto a estas ideas. Es decir, cabría preguntarse si el ego trascendental, el que se descubre a través de la reducción apodíctica, tal como Husserl la pensó, es el único lugar posible al que se puede llegar a través de la reducción fenomenológica. Si no existen otros puntos de llegada imaginables, o si incluso el propio ego trascendental es en sí mismo concebible solo desde unos determinados códigos civilizatorios, cual equivaldría a suponer que la reducción no es suficiente para escapar de algunas determinaciones semánticas o culturales. Husserl parece haber resuelto esta cuestión equiparando el descubrimiento del ego trascendental con el descubrimiento de un axioma geométrico que, una vez que ha sido decantado por primera vez, es a partir de entonces replicable universalmente debido al cariz lógico racional tanto del procedimiento que lo llevó a cabo como al contenido mismo de su constatación, pero sobre todo debido a la replicabilidad de la experiencia subjetiva, de la intuición que vehiculó el proceso por el cual se hizo aprehensible para el ego que, por ejemplo, los ángulos de todo triángulo no pueden sino sumar 180 grados. Y esto, yo también bueno, nos vemos en la necesidad de argumentar en favor del proyecto fenomenológico husserliano. Lo habla la motivación de Husserl que lo llevó a postular no solo la necesidad de un recomienzo fundamentado de la filosofía, sino a decantar un criterio normativo desde el cual hacerlo, en una reivindicación de la promesa, como ya dijimos, liberadora del pensamiento occidental. Por otra parte, también cabría preguntarse, como una de las tensiones con respecto a este ejercicio planteado, de ver en qué medida puede ser extrapolable el proyecto de fundamentación presente en el pensamiento fenomenológico y el proyecto de fundamentación de los derechos humanos, si la cuestión, digamos, fundamental o más importante con respecto al tema de los derechos humanos es la de la fundamentación. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, los episodios de vulneraciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, así como la instauración de regímenes totalitarios que no parecen tender a desaparecer y que en todo caso la desprotección de la dignidad humana no parece ser evidentemente menor desde que existen los derechos humanos, por lo menos en su acepción más contemporánea desde finales de la Segunda Guerra Mundial, es todo esto un problema de fundamentación. Es decir, le falta al corpus de derechos humanos un fundamento filosófico que, por su fortaleza teorética, sea capaz de proveerles una base de relegitimación o, en todo caso, de renovación de la promesa liberadora que los ha inspirado. Y aún más, la decantación de una fundamentación absoluta de los derechos humanos, desde la cual puedan considerarse universalmente válidos en todo tiempo y lugar, no correría el riesgo de convertirse en una operación homogeneizadora que terminaría por echar por tierra la potencialidad de esos derechos como proyecto emancipatorio o antitotalitario. En todo caso, ¿cómo podría allanarse la cuestión de una fundamentación universalmente válida, capaz no solo de renovar el pensamiento de derechos humanos, sino de renovar este carácter liberador, y ofrece la fenomenología un aporte en este sentido?
Y bueno, precisamente pensando un poco en estas preguntas, por eso en algún momento fue menester recordar la propia inspiración emancipatoria de la fenomenología, que en el caso de Husserl lo llevó a defenestrar aquella parte del pensamiento cartesiano que tributaba a la reafirmación de un dogma. En el caso cartesiano tiene que ver con no solo con la existencia de Dios en sí mismo, sino con la forma en que la existencia de Dios aparece en la meditación metafísica cartesiana. Y por otra parte, creo que hay otro aporte de la fenomenología, ya no tanto o no solamente desde el subproyecto primario de fundamentación del pensamiento, en la forma en que Husserl lo construyó, sino también en el desarrollo de la fenomenología del encuentro, con el otro, con el rostro, y con cómo es, qué cosa, es decir, de la fenomenología más de la intersubjetividad que allana otros caminos. Disculpe, profesor, le quedan 3 minutos. Disculpe. Okay, gracias. Y eso, como el desarrollo de esta fenomenología del encuentro, de esta fenomenología de la intersubjetividad, creo que allana y abre una potencialidad de otros caminos para seguir pensando la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos. Gracias. Agradecemos al magíster Manuel Ruiz y a todos los ponentes que se han presentado en esta mesa. A continuación, damos paso a las preguntas que los asistentes han realizado a través del chat. Si me permiten, una pregunta para el profesor Osman. La realiza un nombre que aparece como Toshiba. Dice, ¿es posible contextualizar la muerte de Dios en nuestra época donde existe tanta pobreza y vulnerabilidad en la sociedad? Bueno, yo creo que esta pregunta tiene dos sentidos. La primera es si realmente la palabra que dice contextualizar podría enfocarse como una profecía de la muerte de Dios. En ese sentido, es un tipo de una pregunta. La otra sería si por la muerte de Dios hoy vivimos en esa sociedad. Yo creo que Nietzsche no va por ese lado, ¿no? O sea, en primer lugar, Nietzsche consideraba alguna vez que la muerte de Dios no es un hecho real, o sea, no es un hecho, no es una profecía que realmente se va a cumplir. Lo que yo trataba de explicar era que la muerte de Dios para Nietzsche es un ejercicio intelectual. Un dato importante en esa figura es que en los textos en los cuales Nietzsche escribió, utiliza muchas figuras literarias, como por ejemplo en el parágrafo 125, el loco. El loco no expresa las palabras de Nietzsche. Muchas gracias, profesor. Del profesor Boris Saavedra, ¿no? Él le pregunta al profesor Choque y interesantes reflexiones le dice. En alguna medida, dice el profesor Boris Saavedra, cuando Jesús se declara como Dios manifestado, se podría considerar que Zaratustra es de cierta manera un personaje análogo del mismo Jesús, pero a su vez, ¿cómo se podría comprender la muerte de Dios si el mismo Jesús resucitó? Profesor Choque. Muchas gracias a Boris por la pregunta. En Ecce Homo, Nietzsche, específicamente, digamos, en el Anticristo, Nietzsche postula ideas muy contrarias a Jesús, explícitamente. Entonces, la relación con Zaratustra y Jesús, yo creo que no es muy lejana, no existe como tal una relación. Específicamente porque en el mismo texto de Zaratustra se plantea como el amor fati, se plantea ideas como el desprecio ante los valores supraterrenales, entonces no hay una relación como tal. La última pregunta que le haces es, ¿cómo se podría comprender la muerte de Dios si Jesús resucitó? Es que yo creo que hasta ahora ha existido como una tradición muy convencional de Nietzsche, en las cuales mucha gente ha considerado que las ideas como, por ejemplo, los grandes tópicos de su pensamiento, la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, son los temas que resumen la doctrina, entre comillas, nietzscheana.
Yo me alejo un poco de eso, entonces yo creo que es posible plantear otros caminos, entonces dejar de lado esas tres temáticas y centrarnos a otros temas de investigación de Nietzsche. Nietzsche nunca, en algún sentido, nunca profetizó quizá, de alguna manera, nunca, como sentido histórico, como lo vuelvo a decir, la muerte de Dios como tal. Lo que él en algún momento matizó es el nihilismo, ¿no? En el nihilismo, que es un acontecimiento quizá mucho mayor, en la cual la cultura moderna, la modernidad, empieza a dejar de lado esos valores tan importantes que la sostuvieron. Y entre ellas no es Dios, creo, el punto más fuerte, entre comillas, sino lo que podría ser, digamos, es el fenómeno religioso como tal. Otra cosa, así para terminar y no ser tan extensa, antes María Angélica preguntó algo, que es cómo es el Dios del que habla Nietzsche. Pero yo prefiero Ya. pasar al otro para darle también la posibilidad, por eso me salté mi pregunta. Pensé que se Muchas saltó. gracias, profesor. Entonces sería solamente eso. Sí, de Stephanie Martinique para el profesor Sergio. ¿Cree que Husserl, en este sentido, adolece del mismo mal que Aristóteles al privilegiar la visión por sobre los demás sentidos? ¿Puede haber una empatía que no implique el ver al otro? Profesor Sergio. Gracias, y gracias por la pregunta compleja. Sí, me parece que pensándolo como plano bien general de... ¿Está con audio? Sí. Pensándolo en el plano bien general de ambas filosofías, me parece bien evidente, claro, ambos posicionan, digamos, la atención en el ver, en la noción de como constitutiva de una reflexión filosófica, fenomenológica, pero creo que a pesar de eso, ambos reflexionan muy profundamente en otras formas, digamos, de presentarse en el mundo, de abrirse, digamos, de darse sentido, de donar sentido en el mundo. Me refiero específicamente a las plantas, a los animales. Husserl, principalmente en Idea 2, Idea 3, tiene reflexiones bien profundas sobre otras modalidades, por decirlo de algún modo. Y a mí me llama la atención sobre todo, que es algo que me ha reflexionado, aún no encuentro una respuesta, el fenómeno de las plantas, por ejemplo, que Husserl le dedica breves reflexiones. Porque claro, las plantas podríamos decir que son existencias que no poseen una característica visual, pero aún así podemos advertir que, por ejemplo, tienen sinestesias, que tienen cierto comportamiento motriz, por ejemplo, no sé, la idea, ¿cierto?, de buscar luz, la idea, podríamos decir casi una especie de comunicación cuando plantamos plantas y en medio de dos que están floreciendo y una que se está secando, hay un compartir nutrientes. Entonces podríamos decir que sí hay un comportamiento, que sí hay podríamos incluso un sentido de ser. El punto es que, claro, al posicionar la atención en la visión, de algún modo se tiende a se lleva, ¿cierto?, a una tendencia antropocéntrica, que también a mí me parece, como muy bien presentaba Manuel, se debe también al contexto en que surge específicamente la fenomenología. El contexto y en el que agarra fuerza, digamos, en la fenomenología de Husserl específicamente. Entonces, claro, me parece ahí una reflexión muy, muy interesante en relación a las características de los sujetos que poseen visión y en relación sobre todo a la idea de si pueden empatizar otras formas que no tengan visión. Eso a mí me parece sensiblemente complejo y que, insisto, me parece a mí que Husserl sí enuncia aportes que han sido retomados sobre todo por las líneas estéticas del final del siglo XX, principio de nuestro siglo. Por ejemplo, Emanuele Ecoche, no sé, filósofo relativamente nuevo italiano, se centran justamente en esa crítica, específicamente a Aristóteles, a la idea de visión centrada a la filosofía en ella. A ver si acaso no hay otras formas de reflexionar y, como decía adelante, de dar sentido en la realidad. Él específicamente se centra justamente en el desarrollo de las plantas, de las formas
de imaginar, digamos, otras modalidades. Y Husserl obviamente también tiene reflexión en relación sobre todo a la constitución temporal de la conciencia, por ejemplo, cuando hace comentarios sobre la melodía, que la melodía de algún modo, podríamos decir que, no sé si llega a nivel de empatizar trascendentalmente, pero sí posee un nivel afectivo. Y eso no necesariamente es un ser, digamos, racional, es una captación, ¿cierto? Obviamente, pero es un fenómeno, digamos, propio, por sí misma la melodía. Y tiene un carácter atencional, afectivo. Entonces, sí, me parece una muy buena reflexión. Creo que sí, que Husserl, pero me parece a mí que por un contexto, y eso ya es una discusión extensa que se podría dar, y creo que la segunda pregunta sobre si se puede empatizar seres que no tienen visión, me parece que no podría dar una respuesta definitiva a eso, pero sí creo que hay aportes fenomenológicos, incluso ya desde Husserl, que se abren a esa posibilidad. Muchas gracias, profesor. Pregunta para el profesor Manuel Ruiz. La pregunta, el nombre aparece como Toshiba. ¿Cómo co-construir desde los derechos humanos una línea de pensamiento filosófico que integre a un sujeto político que trascienda? Profesor Manuel. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la pregunta contiene algo de respuesta y eso me parece interesante. Primero, la idea de que el sujeto trascendental puede ser parte de un proyecto o de la construcción de una línea filosófica de fundamentación de los derechos humanos es en sí mismo un posicionamiento político, porque, a ver, según Javier San Martín, en el pensamiento de Husserl, trascendental significa, entre otras cosas, constituyente del mundo. Creo que yo no lo resolví en este ejercicio, pero creo que habría que detenerse un poco, o es un desafío detenerse un poco a pensar cuál es la implicación política, si es que tiene alguna, o el correlato político de asumir la existencia de un sujeto trascendental, entiéndase, constituyente, con cualidad constituyente sobre el mundo. Creo que ahí radica un poco la potencialidad de el aporte que desde la fenomenología se puede hacer en la construcción de un fundamento para los derechos humanos y también quizás llevar o explorar hasta sus últimas consecuencias las tensiones y limitaciones que pueda tener cualquier proyecto filosófico de fundamentación de derechos humanos, incluyendo uno que pueda construirse desde la fenomenología. Es decir, yo siento que por momentos desde el pensamiento fenomenológico queda un poco en el tintero el tema de el papel o la impronta de los determinantes sociales, por ejemplo, culturales, históricos, sobre el sujeto, en tanto sujeto trascendental. Es decir, el sujeto trascendental es constituyente del mundo. ¿En qué sentido? ¿De qué forma? ¿Hasta dónde? Lo digo, y creo que eso, porque buena parte de la cuestión de los derechos humanos pensada desde América Latina, desde los países latinoamericanos, por ejemplo, pasa por ahí, por el tema de que vivimos, nacemos en condiciones sociales donde pues hay asimetría, hay desigualdades, hay inaccesos o accesos diferenciados a algunos bienes públicos o derechos incluso. Entonces, yo que y atreviéndome un poco a poner algunas reflexiones, creo que va por ahí, por cómo construir desde, por lo menos teniendo en cuenta estos elementos. Muchas gracias, profesor Ruiz. Bueno, había unas preguntas
no hay mucho tiempo, pero la vamos a hacer. Para el profesor Choque, gracias por su presentación. ¿Cómo es el Dios del que habla Nietzsche? Está sin micrófono. Ya, efectivamente se trata del Dios del mundo judío-cristiano, pero es importante también resaltar que Nietzsche enfatiza no tanto a un personaje como el cómo o una figura, sino también el lugar, quizá, el lugar que ocupa este personaje y también las repercusiones ético-morales que incluyen a este personaje. Gracias. Gracias, Arquisa, la pregunta. Amable. Muchas gracias. Para el profesor Sergio, no me recuerdo el apellido, disculpe. La pregunta es, ¿cómo se entiende que el cuerpo es el productor de su propia liberación? Si es solo materia, o la concepción va más allá. Sí, sí, va más allá. Bueno, de hecho, ese comentario, esa cita del cuerpo como su propio sentido, digamos, de liberación, no es de Husserl ni de alguien muy cercano a la fenomenología, es de Fleet-Guattari, esa cita. Pero desde la perspectiva fenomenológica me parece que el concepto clave que juega un rol ahí, que opera ahí, es el de las sinestesias, en tanto de algún modo es un potencial de ser la sinestesia, ¿cierto? No solamente en el sentido de mover un brazo, de tomar, por ejemplo, este vaso, que sería restringir, ¿cierto?, el cuerpo como cosa material, sino también sinestesia como un poder ser intencional, en el sentido de que ya llega a un nivel superior de constitución, en este caso el yo psíquico, digamos, por decirlo de algún modo, el life. Entonces, en ese sentido, claro, esa idea de como el cuerpo como su condición de liberación, de algún modo es el cuerpo como su condición de poder ser más allá de lo que simplemente es su delimitación actual. En tanto, no solamente en tanto movilidad material física, sino también intencional psíquica, por decirlo como. Ahí la estética tiene también Gracias, mucho que profesor. aportar. Muy amable. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta mesa y los dejamos invitados a nuestra mesa 10 y 11, que se realizará de manera paralela desde las 3 de la tarde. Muy agradecidos por su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias, hasta luego.